Pues continuando con esta serie de videocápsulas, el objetivo de esta videocápsula número 2 es que platiquemos de diferentes ecuaciones que nos ayudan a establecer las relaciones y el análisis de la transferencia de momentum o de movimiento en un sistema y en una geometría determinada. Las ecuaciones que vamos a ver a continuación están referenciadas a balances de materia o balances de energía, o también a simplificaciones que se pueden hacer con el objetivo de aplicar ciertas ecuaciones, ya sea en el aspecto de la determinación de los perfiles de velocidad que se pueden generar cuando hay flujo, o para poder determinar ciertas propiedades de equipos, de accesorios, y describir cómo sería todo un sistema de tuberías, ya cuando estamos hablando de una aplicación objetiva y del contexto, o sea, real. Eso no quiere decir que las ecuaciones que predicen perfiles de velocidades no se ocupen para la realidad. Sin embargo, es un poco más abstracto que utilizar ecuaciones que se apliquen pues a ecuaciones más físicas que puedo tocar y que puedo ver. Entonces, vamos a comenzar primero con la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es la ecuación que en términos matemáticos nos plantea y nos describe el proceso de transferencia de momentum o movimiento. Y en literatura, si tú haces una revisión, te pueden aparecer dos enfoques en las que se presenta la ecuación de movimiento. El enfoque lagrangiano, o desde el punto de vista de la deducción lagrangiana, o la deducción euleriana. ¿Y de qué depende esto? Depende de cómo vemos el sistema. Vamos a iniciar por comentar las características, más no así revisar la ecuación, sino únicamente conocer cuáles son las características de una ecuación de movimiento que ha sido deducida a partir del enfoque lagrangiano. Si tú quisieras revisar el modelo matemático en la literatura presentada eh, en la secuencia didáctica, en la planeación del docente, en el material de apoyo, viene una sección en donde se explica cómo se determina la ecuación de movimiento desde el enfoque lagrangiano. Pero ojo, este enfoque no es el que vamos a utilizar. Sin embargo, es importante conocer ciertos puntos de esta ecuación. Primero, ¿por qué no utilizamos, cuando estamos hablando de sistemas grandes, por qué no utilizamos el enfoque lagrangiano? Porque lo que hace este enfoque es el seguimiento puntual e individual de las partículas que conforman a nuestro fluido. Si estamos hablando, por ejemplo, de agua como fluido, todos sabemos que por número de Avogadro, un mol de agua representa 6.02 por 10 a la 23 átomos, moléculas o partículas. Entonces, si en nuestro sistema, en nuestra tubería, únicamente pasara un mol de agua, tendríamos que seguir cada partícula de ese 6.022 por 10 a la 23. Imagínate el desgaste computacional, el desgaste eh, físico que pueda contener una computadora de alto rendimiento que nos siga partícula por partícula de un sistema enorme de miles y millones de partículas. Estamos de acuerdo que cuando estamos hablando de sistemas macroscópicos en donde hay muchas partículas, es una ecuación que no puede ser aplicable. La trayectoria debe ser fácil de observar, es decir, yo si observo a simple vista o es muy simple ver cómo se mueve la partícula o cómo es el movimiento de esa partícula o de ese objeto, entonces sí puedo aplicar el enfoque lagrangiano. Un ejemplo, un automóvil, ¿no? Cómo se mueve, por ejemplo, los que hemos estado en la Ciudad de México, desde el sur de la Ciudad de México, Coyoacán, hasta el norte, ¿no? Indios Verdes. Cómo se mueve un auto, cuáles son las propiedades de velocidad, de aceleración, del cambio de posición que se da. Y lo podemos predecir, lo podemos observar y lo podemos modelar porque podemos verlo de manera fácil. Podemos ver cuál es la trayectoria que genera ese objeto. Pero estamos hablando que si el ejemplo es miles y millones de partículas de un compuesto o de un elemento, de un fluido específicamente, sería muy complicado hacer esto. Sí se hace en términos de simulación, se puede realizar, pero tomando una muestra, no el sistema entero.
Y bueno, en esta visión lagrangiana, lo que se utiliza es el vector de posición y lo que observamos es cómo va cambiando ese vector de posición desde el inicio hasta el final del movimiento, pues para obtener valores promedios de las propiedades pues que queramos conocer. Ahora, la versión euleriana plantea algo que se conoce como volumen de control. ¿Qué es un volumen de control? Un volumen de control no es más que una porción de volumen de la región de todo el sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tubo completo, lo que vamos a hacer es posicionarnos en una sección transversal del tubo. Por ejemplo, si tenemos un tubo de 1 metro de largo, nosotros nos vamos a posicionar en una longitud de 10 centímetros. Esa va a ser nuestra región en términos de volumen, en 3 dimensiones. Y entonces todas las partículas que pasen por esa región o por ese volumen de control van a tener o van a ser las que se van a estudiar y van a tener una velocidad característica. Esta velocidad va a ser determinada a partir del vector velocidad que se descompone en sus componentes. Si tú recuerdas por ahí en media superior y también cuando llevas tus clases de física, revisabas que en el plano cartesiano de dos dimensiones tienes dos ejes, el eje X y el eje Y, y tú podrías graficar y utilizar métodos gráficos, métodos analíticos para conocer ciertas propiedades de estas cosas que se llaman vectores. Y por ahí seguramente te dijeron que esos vectores se forman a partir de componentes. En el caso de dos dimensiones, una componente que está sobre el eje de las X, es decir, cuánto mide desde el inicio hasta el final de ese vector, pero sobre el eje de las X, y también tiene una componente sobre el eje de las Y, es decir, cuánto mide ese vector desde el origen del vector hasta donde termina el vector, pero sobre el eje de las Y, es decir, la proyección que existe sobre el eje de las Y. Esas son las componentes, y en dos dimensiones son dos componentes. Sin embargo, nosotros ya aquí estamos hablando de 3 dimensiones, es decir, hablamos de X, de Y y de Z. Lo vamos a dibujar para que tengas un poco de más percepción de esto. Generalmente X y Y son 2 dimensiones y la Z es la dimensión que da profundidad. Y el vector, pues estaría aquí, de esta manera. Entonces observa que habría una componente en X, una componente en Z y una componente en Y. Entonces, este vector que le vamos a nombrar V, que es el vector velocidad, pues se va a descomponer o va a tener sus componentes. Una componente de la velocidad que ve en X, una que ve en Y y una que ve en Z. Y estas componentes de la velocidad son las que aparecen en la ecuación que fue deducida a partir del enfoque euleriano. Y bueno, antes de pasar a estas ecuaciones, esas dos ecuaciones que tenemos en esta sección hasta acá y que acabamos de mencionar son ecuaciones de movimiento, son o están relacionadas al balance de energía mecánica. Sin embargo, cuando se analizan fenómenos de transporte, es importante también la determinación de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad lo que representa en fenómenos de transporte son los balances de materia y está esquematizado en la parte de abajo de manera matemática. Esto que tenemos aquí es la ecuación de continuidad y vuelvo a repetir, representa balances de materia. Si te das cuenta, la ecuación de continuidad está en términos de las velocidades de los componentes del vector velocidad, tanto en X como en Y como en Z, Vx, Vy y V en Z. Y además aparece este ρ, que es la densidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque es un balance de materia, ¿no? Es una propiedad relacionada directamente con la masa. Um, Ahora bien, ves y observas estas como símbolos como si fuera una D, pero escrita pues de manera cursiva, por decirlo de alguna forma. Eh, Eso representa el operador diferencial de derivada, pero se conoce como derivada parcial. ¿De qué depende eso? ¿O cuando tenemos una derivada parcial? Una derivada parcial la tenemos cuando estamos derivando una propiedad que depende de más de una sola variable. Es decir, tú estás acostumbrado en cálculo acostumbrado y acostumbrada en cálculo, que lo tienes así, la derivada de una función que depende de x respecto de x.
esa es una derivada que se conoce como derivada total. Esta derivada es total porque la función únicamente depende de una sola variable que es x. Pero ¿qué pasa cuando la función depende de dos o más variables? Vamos a suponer de x y de y. Ya no podríamos aplicar una derivada total, sino aplicamos una derivada parcial. La derivada parcial, en este caso sería así, de la función sobre la primera variable, que sería x más la parcial de la función sobre la otra variable. Digo, es una manera de poder representarlo para que lo entiendas, pero tiene sus peculiaridades aplicar una derivada parcial, ¿vale? El punto aquí es que esta ecuación de continuidad está en términos de derivadas parciales porque la densidad no solamente puede cambiar en una sola dirección, puede cambiar en X, en Y o en Z. Ahora, si la densidad no cambia con el tiempo, estamos hablando, lo vimos en el video pasado, estamos hablando de un fluido incompresible, es decir, que este término se vuelve cero. Y entonces para fluidos incompresibles, la ecuación de continuidad queda de esta manera. Y bueno, hasta aquí la parte del balance de materia. Acuérdate cuando te pregunten, oye, ¿cuál es la ecuación en fenómenos de transporte o en flujo que está relacionado al balance de la materia? Tienes que decir ecuación de continuidad. Y bien, finalmente, ecuación de Bernoulli. Esta ecuación es una ecuación que describe o está relacionada con la ecuación de movimiento, pero en términos de aplicación. La ecuación de Bernoulli toma en cuenta la diferencia de alturas en un sistema de tuberías, toma en cuenta la presión, toma en cuenta, por supuesto, la densidad, toma en cuenta la gravedad, toma en cuenta la velocidad, eh, pero además toma en cuenta algo bien importante que es este HL que está acá, que es un factor que se conoce como pérdida de altura. Y la pérdida de altura no es más que ese desgaste que tiene el fluido cuando fluye en un sistema de tuberías debido a que pues no es recto. Un sistema de tuberías puede tener subidas, bajadas, codos, válvulas y un buen de accesorios que cuando el flujo pasa por esos accesorios, por esos codos, por esas curvaturas, pierde cierta velocidad debido a la fricción. Y hay en literatura ya reportado que dependiendo de cierto accesorio, de cierta válvula, se va a perder cierta cantidad de energía. Y entonces se hace la equivalencia, esa pérdida de esa energía, de flujo, se hace la equivalencia a como si estuviera subiendo y entonces hay un cambio en la parte de la presión, ¿no? Hay una diferencia de la presión. Y eso es lo que se hace con la ecuación de Bernoulli. Podemos obtener cuál es la diferencia de presión o el gradiente de presión que está generando el flujo, obviamente. Podemos determinar cuál es esa pérdida de altura debido a todos los accesorios que incluye el sistema de tuberías y podemos determinar a qué altura debería de quedar esa tubería o qué potencia de la bomba debería de tener para poder llegar desde un punto A hasta un punto B. Entonces, ese es el objetivo de la ecuación de Bernoulli. Ahora, me voy a regresar para la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento, al igual que la ecuación de continuidad, está descrita en distintas derivadas parciales. Aquí tenemos las tres ecuaciones de movimiento para cada componente en cierta dirección. Ojo acá, es bien importante. Eso que tenemos aquí es la ecuación de movimiento en coordenadas cartesianas. Esto es cuando nuestro sistema pues es o puede representarse a partir de un sistema cartesiano. Pero, por ejemplo, si tenemos un cilindro, eso ya no aplica en un sistema cartesiano. Si tenemos una esfera, eso ya no aplica en un sistema cartesiano. Por eso te decía que lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de un problema en fenómenos de transporte es determinar el marco de referencia. Y en el marco de referencia nosotros tenemos que seleccionar cuál es el sistema de referencia y el tipo de coordenadas a utilizar. Si el sistema es cuadrado, rectangular, es un conducto de prisma cuadrangular, triangular o de la forma que sea, utilizamos coordenadas cartesianas. Si es un cilindro, utilizamos coordenadas cilíndricas. Si es una esfera, utilizamos coordenadas esféricas. Y conforme se va
haciendo más compleja la geometría, la ecuación es más compleja de resolver. No es lo mismo resolver la ecuación de movimiento en coordenadas cartesianas que en coordenadas esféricas. Es muchísimo más complejo. Sin embargo, aquí únicamente vamos a trabajar con coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas. Perdón, cilíndricas. Y si es posible, con puras coordenadas cartesianas, que es lo más típico y común. Entonces, la ecuación de movimiento se va a dividir en tres. En la ecuación de movimiento que va en dirección de las X, en la ecuación de movimiento que va en dirección de las Y, y en la ecuación de movimiento que va en dirección de las Z. Ahora, ojo, si en el sistema hay un fluido que tiene viscosidad y densidad constantes, o sea, hablaríamos de qué? De un fluido newtoniano y además de un fluido incompresible. Utilizamos entonces la ecuación de Navier-Stokes. Vuelvo a repetir, la ecuación de Navier-Stokes es exclusivamente utilizada cuando el fluido presenta viscosidad constante y densidad constante. Y esta ecuación es una simplificación que nos ahorra muchísimo trabajo en la determinación de los perfiles de velocidad. Para eso es esto, esas ecuaciones de movimiento, para obtener perfiles de velocidad o cambios en la presión, entre otras propiedades más como flujo volumétrico, etc, etc. Fíjense, aquí tenemos la ecuación de movimiento o la ecuación de Navier-Stokes en dirección de las X, en dirección de las Y y en dirección de las Z. Y bueno, después de esta videocápsula, vamos a tener una videocápsula de aplicación directa de estas ecuaciones de movimiento en un ejemplo práctico.